En esta mañana vamos a hablar del Calvario. Este tema del Calvario es conocido por las personas. Cuando a las personas les preguntan sobre el Calvario, muchos pueden tener una definición sobre esto. El Calvario procede del latín calvarium o calvaria, aunque se cree que su origen etimológico es una expresión aramea que puede traducirse como lugar de la calavera. La tradición cristiana señala que se trataba de un sitio ubicado fuera de las murallas de Jerusalén. Era una colina, allí fue crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también es conocido como el Gólgota, que es lo que menciona la Biblia, un término que se deriva del griego. La conclusión que se refiere al lugar de la calavera. Una colina ilustraba una calavera o una montañita semejante a un cráneo humano. Muchas tradiciones cristianas representan el Calvario como diferentes etapas que Jesús vivió en el transcurso de esa noche trágica, comenzando desde su apresamiento en el huerto del Getsemaní. Hablar del Calvario de inmediato llega a nuestra mente entonces cosas como sufrimiento, dolor, tristeza, amargura, adversidad, suplicio, tormento, martirio y penalidades. A lo largo de mi vida he escuchado a mucha gente decir: estoy viviendo un calvario, estoy pasando por pruebas difíciles, pruebas que a veces se presentan muchas veces sin estarla esperando y otras veces son provocadas por nosotros mismos. Pero la palabra calvario no se encuentra en la Biblia. Como le decía, el término calvario viene del latín calvarium o calvario. La Biblia habla del Gólgota. En la Vulgata Latina el Gólgota se traduce como Calvarium locus, o el cual es el lugar de la calavera. Con el tiempo este término se convirtió en el sinónimo de calvario, al referirse por los tragos amargos que puede pasar una persona o un condenado. En la actualidad, el término calvario se utiliza en mucho contexto para referirse a un lugar de sufrimiento o sacrificio, y también se utiliza para describir una experiencia difícil y dolorosa. En el contexto religioso, el Calvario se refiere al lugar donde Jesús fue crucificado, para describir la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a entrar en materia, ya que conocemos estas definiciones de lo que es el Calvario o que es el Gólgota. Vamos a ir a la palabra en Lucas 14, 32 al 49, y luego pasamos al capítulo 15, del 1 al 20. Lucas 14, 32 hasta el 49. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de ellos que estaba allí, sacando una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo él les dijo: como contra un ladrón han salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estuve con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es así para que se cumplan las profecías. En esa mañana Jesús sentía lo que le sobrevenía encima. Ya estaba profetizado que él iba a sufrir muerte, dolor, sacrificio. Lo que sintió Jesús esa mañana ningún ser humano ha podido. Porque una cosa es que a la persona le llegue una tragedia de repente y otra es cuando espera ese momento. Y él sabía ya la hora que había llegado. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía, y su alma, él dice al principio: mi alma está triste hasta la muerte, me siento angustiado, ayúdeme a siquiera a orar. Era triste lo que Jesús sintió en esta mañana. Por eso él exclama al Padre y dice: Padre, si es posible, chequea en tus libros, ve a ver qué puede hacer, porque el trago es amargo. No hay otra cosa. Pero está bien, eso lo deseo yo. Pero es tu voluntad lo que se va a hacer, por encima de todas las cosas. En el capítulo 15 del mismo libro de Marcos, versículo 1 dice: aquí viene lo más intenso, hermanos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. La primera pregunta que Pilato le dice: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él les dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato, diciendo: ¿nada responde? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le suelte más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús
después de haberle azotado para que le crucifiquen. Le entregó a Jesús para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpuras y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarles. Estos versículos son muy intensos, hermanos, ya que nos muestra una de las escenas más dramáticas de la historia de la redención. La crucifixión era un método para los delincuentes graves, considerado enemigo del Estado y de la sociedad. Era una pena cruel y humillante. Esa era la pena máxima de aquel entonces, practicado por los romanos y varias naciones. Allí se crucificaban a ladrones, homicidas, rebeldes y sediciosos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos delincuentes se habían crucificado? Muchos. ¿Cuántos habían pasado por esa cruel fatalidad? Aquellos que habían experimentado la dolorosa cruz fueran personas criminales, sentenciadas por haber cometido crímenes, habiendo violados, matados, robados y de todo tipo de clases que usted muchas veces ni se imagina. O sea, que toda transgresión se paga. Cuando a un criminal lo sentenciaban, era porque ya no, la sociedad, el gobierno, ya no lo aguantaba más. Ya estaba por encima de todas las cosas. Para poder controlar eso, tenían que crucificarlo, en aquel entonces, que era la pena máxima, una muerte humillante, porque lo levantaban donde todo el mundo lo viera, a la expensa de todo el mundo. Era una burla, realmente. Entonces, cuando una persona era sentenciada, era porque había cometido delitos, fueron personas verdaderamente criminales. Lo que nos está diciendo, y tenemos por entendido, que todo aquel que es sentenciado por un crimen, condenado, es alguien que va a pagar lo que justo hizo. Como ya le dice aquel ladrón al lado de la cruz, al otro, le dicen: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Reconoció que ellos estaban condenados a una muerte porque habían cometido delito, porque habían faltado. Pero él expresa: pero ningún mal hizo. Nos preguntamos nosotros. De manera, mis hermanos y amigos, que todo en la vida tiene una consecuencia. Si usted actúa bien, le vendrá bien. Si actúa mal, ¿qué va a pasar? Le va a sobrevenir mal. Si usted roba, mata, delinque, lo que pesa sobre usted es la prisión para pagar por sus actos. Porque todo, absolutamente todo, trae una consecuencia. Cuando hay una transgresión, hay una consecuencia. Y muchas veces se puede pagar con dinero, con bienes materiales o con la vida misma. En caso de los sentenciados, cuando eran ejecutados, tenían que pagar con su propia vida. Pero imagínese usted, una persona que muera en sus delitos y pecados, ya no hay solución para esa alma. Porque después de que pasó al otro lado, si no tuvo un arrepentimiento, verdaderamente ya está condenado. Cuando un condenado pagaba con la muerte en la cruz, era una condenación eterna.
ya no había esperanza. Amigo, déjame darte una noticia que sé que la has escuchado muchas veces y la has pasado por alto. Sobre todos los hombres pesa una condena. Y no una condena de 10, 15 o 20 años. Es una condena de vida. Y no una vida pasajera como la que tenemos nosotros acá, que hoy nacimos y mañana morimos. La condena de este mundo no son nada sobre la condena que pesa sobre tu espalda en estos momentos. En el libro de Génesis 2:17, Dios dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Veamos de esta forma: Dios mandó al hombre a no comer y desobedeció y comió. Usted podrá decir o verlo sencillo, pero el desobedecer a Dios es peligroso. Y no poder guardar los consejos de Dios puede ser catastrófico. La desobediencia es catastrófica. Toda transgresión se paga. El pecado es la transgresión hacia Dios, la desobediencia hacia Dios. Cuando el hombre desobedeció ese mandato, Dios se lo dijo muy claro: morirás. En ti habrá muerte, y esa muerte pasará a todos los que te preceden. Todos nosotros estamos condenados a morir. En ti habrá muerte. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí podemos ver dos cosas. Por la desobediencia de este hombre llamado Adán, entró en el hombre el pecado. ¿Qué es el pecado? Es toda desobediencia que nos aleja de nuestro Creador. Y por eso el pecado que mora en nosotros, todos estamos condenados a morir. Tú me dirás: pero yo no estuve allí. No puede ser responsable de lo que haya hecho Adán y Eva en el huerto del Edén. Bueno, eso es así, ¿verdad? Yo te diría, si tú me preguntaras eso, yo te diría: pero claro, tienes razón. Déjame ponerte este asunto un poquito más claro para que pueda entender el peligro que corres o está corriendo sin darte cuenta. Podemos verlo de esta manera. Un hombre y una mujer están casados y tienen varios años, casados felizmente, podemos decir. Pero un día este hombre conoce una mujer, se enreda con ella y cae en infidelidad. A pasar varios meses, el hombre escucha que la mujer tiene varios años con SIDA. Y cuando llega a este conocimiento a ti, que tú entiendes que la mujer está enferma, que está condenada, que tiene SIDA, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? Turbación, preocupación, ¿verdad? Tus pensamientos cambian, tu vida cambia, emocionalmente tu vida cambia. Pero vamos a ver más adelante, cuando tú llegas a tu casa, tu mujer te recibe con un fuerte abrazo y un beso y te dice: te tengo una noticia hermosa. Nuestros sueños se han convertido en realidad. Estoy embarazada. Dime algo. Esa criatura que van a nacer ahora, ¿con qué viene? Viene marcada por la fatal enfermedad. Viene marcada por esa atrocidad que tú hiciste. Esa criatura inocente que viene a este mundo para enfrentar las consecuencias de un padre irresponsable. Eso mismo fue lo que pasó allá. Después que Adán y Eva pecaron, ese pecado pasó a nosotros, a tu descendencia. Nosotros somos infectados por esto.
Y por eso esa sentencia cayó sobre nosotros. Eso mismo pasó cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. Dios se lo advirtió y el hombre decidió. Déjame decirte que por eso el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Y sobre todo ser humano hay una sentencia de muerte que nadie puede pagar. Hay un acta que nos declara culpable de muerte. Esa sentencia es un decreto. Y ahora podemos decir, ¿quién lo invalida? Vamos a ver. Déjame decirte que el mismo que dictó la sentencia de la muerte, que fue Dios, también abrió una brecha. En Hebreos 9:22 nos dice, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. O sea, que para el hombre salvarse había que derramar sangre. El pago de la muerte es la sangre. Pues en la sangre está la vida, según nos dice Levítico 17:11, porque la vida está en la sangre. El mismo Dios sabía que el hombre no tenía oportunidad de salvación, pero en su amor, en su misericordia, en su gracia, proveyó la sangre. ¿Cuál? La sangre de su Hijo, su misma sangre. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Hebreos 9:12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Cristo se ofreció en propiciación nuestra. Cristo tomó nuestro lugar. Amigos, hermanos, ese calvario que Cristo pasó desde aquella noche de su apresamiento, que horas antes se sentía afligido y triste sabiendo lo que le esperaba, esa vergüenza pública, sentenciado como un criminal, maltratado, escupido, abofeteado, golpeado, flagelado con un látigo llamado flagrum, con puntas de acero y huesos estillados en la punta, que cuando se clavaban en su cuerpo le arrancaban la piel. Le arrancaban la piel. Después de esto, una corona de espinas en su cabeza que le traspasaba la carne, lo cual le dejaba caer las sangres en su rostro. Le jalaron la barba y luego le pusieron una carga en su espalda, la cruz de la sentencia. Después de pasar la noche con hambre, llevándolo de un lado para otro, después de ser golpeado, lo ponen a cargar esa cruz a pesar de su agotamiento físico y espiritual. Jesús estaba molido a golpes. Dice Isaías 53:3 en adelante, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Después de todos esos tormentos fue clavado en la cruz, allá en la colina llamada el Gólgota, levantado en alto, como él mismo lo dijo, que él debía ser levantado. Lo más sorprendente, mis hermanos, cuando leo estos pasajes, me lleno de conmoción al escuchar sus primeras palabras,
Como nosotros muchas veces estamos acostumbrados a escuchar las 7 palabras de Jesús antes de su calvario, antes de su muerte, las primeras palabras me llenan a mí de asombro. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pronuncia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 34. Las primeras palabras de Cristo salen: Padre, perdónalos. Eso nos muestra que a pesar del dolor y el sufrimiento, Cristo mostró amor y compasión aún por sus propios verdugos. Amigos, déjame decirte que esa muerte estaba sobre nosotros. Era nosotros los que deberíamos estar ahí colgados. Era nosotros los que tenemos que estar ahí pendientes, ¿verdad?, al borde de la muerte. Pero Él tomó nuestro lugar. Pagó el precio que tú y yo debíamos, la sentencia, Él la tomó para sí mismo. Colosenses 2, 13 al 14 nos dice: y a nosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. De manera, amigos, hermanos, como dice 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De manera que si la paga del pecado es la muerte no encontró con qué acusar a Jesús, porque Jesús nunca pecó. El único que abrió su boca y dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién? Fue Cristo Jesús. Por eso fue que la muerte no tuvo poder para sujetarlo. Por eso fue que la muerte no tuvo algo escrito que dijera pecó. Porque lo que Cristo pagó fue tu pecado y el mío, que lo llevó allá. Fue el tuyo y el mío, no el de él. Por eso fue que la muerte tuvo que soltarlo. La muerte no pudo retenerlo porque no tenía poder. Porque la paga del pecado es muerte y Cristo no había pecado. Ese calvario que Cristo vivió, lo vivió por ti, lo vivió por mí, lo vivió por todos nosotros. ¿Por qué darle la gloria a otro si fue Él quien murió en mi lugar y en tu lugar? Después de todo esto se sentó a la diestra de su Padre y desde allí intercede por ti e intercede por mí, según nos dice 1 Timoteo 2:5. Hermano y amigo, Cristo está vivo y viene pronto, y solamente podemos decir que solo Cristo salva. Ven ahora, ven ahora, en arrepentimiento y fe, que aún hay tiempo. Amigo, quien sufrió el Calvario no fue un hombre común y corriente. Se trató del mismo Hijo de Dios. De manera que esto no es un asunto de tomarlo a la ligera. No fue alguien que muere por una independencia, como los padres de la patria. No es alguien que tú puedas representar con una bandera, con una gorra, con un t-shirt, con un cuadro, una foto, un monumento, una estatua, un ídolo, un amuleto o un crucifijo. Porque esas son cosas que no tienen valores alguno delante de la presencia de Dios. A Cristo no se le reconoce un día o una semana al año. A Cristo se le reconoce y se le entrega la vida y el corazón. Cuando tú reconoces que eres pecador y te arrepientes, hace un cambio en tu vida. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera, una vez hecho esto, dice el mismo libro de Romanos 8:1, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuchaste bien? Ya no hay condenación, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. De manera que hay que estar en Cristo para no ser condenado. Para poder ser salvo de la condenación que pesa sobre cada hombre y mujer. Hoy es del día aceptable, hoy es el día de salvación, mañana puede ser tarde. Ven a Cristo y abre tu corazón y serás salvo. Cristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás entendiendo? Cristo dijo, yo no soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Hay uno solo, un solo camino que lleva al Padre, como él mismo expresa en este verso San Juan 14:6. Yo soy el camino. Esto nos enseña una cosa, hermanos y amigos, que solo Cristo nos lleva a Dios. Como dice 1 Timoteo, hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Después, no hay otro. No siga creyéndose en cuentos. La Biblia es clara. Si quiere encontrar la verdad, está ahí. Y Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así que no sigas más siendo esclavo del pecado. Ven al arrepentimiento y fe, que hoy es un buen día para esto. Ese calvario que vivió Cristo, esa vida, ese sufrimiento, ese dolor, lo hizo por amor a ti y a mí. De manera que en el calvario se representa lo que es la paga, la sentencia que había o pesaba sobre nosotros. Y hoy por eso nosotros podemos decir, somos libres en Cristo. Somos salvos por Cristo. Bendito sea el Señor. Hoy es un día bueno y aceptable para buscarle, ya que hoy supuestamente se conmemora la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tumba está vacía. Después todas las tumbas están llenas. Las tumbas de Mahoma, las tumbas de Buda, las tumbas de Platón, las tumbas de Aristóteles, las tumbas de todos esos grandes filósofos que vivieron en la antigüedad. Pero la tumba de Cristo está vacía. Es ahí donde se basa nuestro fundamento. Es ahí donde se basa nuestra fe en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo está la salvación. Amén. Hermanos y amigos, nosotros no tenemos con qué pagar. No hay un precio que yo pueda decir, voy a comprar mi salvación. Tu salvación ya está comprada. La hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es gratis. Es gratis, es por gracia. Porque nosotros no merecemos eso. Eso fue en la infinita misericordia de Dios que Él le plujo salvarnos por amor. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.